Y seguimos en este análisis de fin de año que no podemos concluir si no tenemos también una referencia a lo que es el mundo artístico ecuatoriano. Y cuando me refiero al arte, sobre todo, vamos a tocar el tema musical, porque hay muchas otras facetas que podríamos enfocar. Y para ello tenemos la suerte de contar con la presencia de alguien que está muy activo en la música, pero también en la producción, como empresario, etcétera. Nos referimos a Fausto Miño. Bienvenido, Fausto, a este programa. A los tiempos, ¿verdad? Sí, señora, pero es un honor conversar contigo. Y con Muchas gracias, muchas gracias, Fausto. ¿Cómo ha sido este año desde el punto de vista personal, pero también englobando a lo que pasa con los artistas, con la música en el Ecuador? Bueno, la música en el Ecuador quizá está dividida en dos industrias diferentes, ¿no? La industria más informal y la industria formal. La nuestra, que es la industria formal, sí vive en desventajas, pero esas desventajas nos fortalecen como seres humanos primeramente. Los hace más creativos para buscar la forma. Claro, mira, yo pertenecía a la disquera más grande del mundo, que es Universal Music, y sentí que era mejor hasta negocio y era mejor para mi salud mental y artística ser un artista independiente, así que formamos una disquera en Ecuador que se llama Sendero. Y claro, a la hora de la hora te das cuenta que los artistas ecuatorianos que podemos seguir tocando y girando y haciendo nuestras... Y participando en shows o convocándolos. Claro, sí. Claro, que llenamos nuestros propios coliseos, pues somos artistas que nos hemos puesto empresa y que finalmente nosotros mismos llevamos del escenario, el mismo que tenemos en Quito lo llevamos a cualquier punto del país. Este año hemos estado en 26 coliseos, es la primera vez que fuimos a Galápagos, por ejemplo. Pero es cuando tienes tú la posibilidad. Esto es más bien la excepción, caso de Juan Fernando Velasco, el tuyo, pero ¿qué pasa en general con la industria disquera? ¿Qué pasa con los cantantes ecuatorianos? ¿Qué dificultades se están enfrentando? Bueno, la primera dificultad es que no existe un fondo de inversión en música, que sí hay en cine, por ejemplo. Hace Claro. 8 años, cuando se aprobó la ley de cine, yo justo participé en la película ¿Qué tan lejos?, que es Cuencana. Y el Consejo Nacional de Cine, que de alguna forma ayuda, pues, ¿no? Pero esa película, yo me acuerdo clarito que tuvieron que vender un terreno para poder terminar de hacerla, ya. Yeah. Y de ahí se aprobó la ley de cine y recién estuve en el Festival La Orquídea y veo que hay 15 producciones nuevas. Eso no pasa con la música no tiene un fondo. Entonces cada artista tiene que salir a tocar y te digo sinceramente, la principal fuente de trabajo de los artistas, de nosotros, son los reinados, las fiestas cantonales, las fiestas parroquiales. Esa es la masa de shows. Y claro, entonces toca esperar en la mayoría que de venga casos. La ronda esta, ¿no? Claro, y es súper penoso porque los shows no son shows donde uno puede llevar sus pantallas, sus luces, sus músicos. Ya están montados, claro. Claro, y son chiquitos, pues todo es técnicamente súper limitado. Entonces ese es un problema, que hay que esperar esta fuente porque los derechos de autor todavía no son recaudaciones que permiten a los autores vivir del derecho de autor en Ecuador. Y por último, el gran problema, que yo creo que ese sí es muy serio, es el de la difusión. O sea, los estudios de SAICE, que es la Sociedad de Compositores, demuestran y son monitoreos estadísticos que solo el 5% de la música que suena es ecuatoriana, nueva. Entonces, en ese 5% estamos apretados 20 o 30 artistas. Claro. Que producimos en Estados Unidos, que producimos en Colombia, que trabajamos con producciones ambiciosas. De alta calidad. Claro, que queremos pelearnos con Juanes, con Fonseca, con Shakira, pero seguimos acá. Oír desde el punto de vista, por supuesto hay que fomentar el arte, dar oportunidades, pero alguna gente dice, bueno, también se tienen que abrir camino. ¿Cómo abrirse camino en este mundo competitivo que es el de la música? Yo justo hablaba ayer de eso con un amigo productor. Creo que sinceramente que los artistas jóvenes tienen que volverse empresarios. No queda otra. No queda otra. O tener un manager, que hay poquitos managers también, ¿no? O sea, a la final el que tiene una buena música y es capaz de generarle negocios a las empresas privadas, ese es el que sobrevive. No esperar a ser contratado por el Estado, que finalmente hoy sí es el que sostiene... buena parte de la economía. Claro. Sí. Claro, y toma en cuenta una cosa, el SRI cuando uno hace un concierto, se lleva el 35% de la taquilla de inicio. ¿Ya? Entonces, ¿te imaginas la bronca que es? Claro, porque no están descontados allí todos los gastos, o sea, es ya del ingreso bruto. Tú haces una taquilla y el 65% se te va en impuestos, o sea, SRI, bomberos, Cruz Roja,
seguridad, porque tú mismo tienes que poner la seguridad, necesitas 700 policías por show. ¡Qué bárbaro! ¿Qué más tienes que poner? Bueno, es realmente un desafío poder vivir de nuestra música, pero pues nos encanta este trabajo. Todos los que nos metimos a ser artistas no fue para hacernos millonarios, o tal vez algunos ingenuamente creíamos eso, pero no es así. Lo que sí es cierto es que nos hace felices, esto nos hace felices. Entonces, sí creo que el Ecuador está en un proceso de cambio, que este cambio puede favorecernos. Han habido varias reuniones en Carondelet, donde está la ministra de Cultura, donde están los empresarios de shows, donde está Alexis Mera, viendo qué leyes podrían beneficiar. Claro, ¿cómo o incentivar, hacer? Diríamos, más que beneficiar. Pero, ¿qué pasa con la promoción internacional de los artistas ecuatorianos? Es muy pequeña, siguen ustedes viviendo solamente de la invitación de los ecuatorianos residentes que hacen su fiesta, que además ahora están en crisis por el tema económico. ¿Eso les ha afectado, les ha golpeado también? Sí, para mí nunca ha sido un gran volumen. Ese no ha sido, shows. pero para muchos sí. Para muchos claro, sí. Las giras, Aymara, por supuesto. Sí, la música más popular sí ha sufrido ese golpe. Y yo diría que la internacionalización hoy por hoy de la música ecuatoriana es nula, a menos que pasen milagritos en redes sociales, ¿no? O sea, yo gané la semana pasada un premio en Argentina que jamás esperé, fue la segunda canción más votada en Radio Argentina, una canción que se llama Mi Mujer, que salió en Ecuador hace 6 meses. Y hace un año nos ganamos un premio en Perú, pero son productos de las redes sociales. Bueno, pero esas están jugando un rol que antes no existía y hay que contar con ellas, porque finalmente quien está en redes sociales está. Sí, pero necesitaríamos, sinceramente, para estar en otros países necesitamos inversiones. Es muy difícil que una canción, a menos que sea así demasiado loca, como el chinito que ahora está, si has visto el amigo coreano. Claro. Una cosa así fenomenal puede llegar a hacer, ¿no?, un impacto. Pero todavía la radio y la televisión en Latinoamérica son la base de la promoción. Entonces este año que viene nosotros nos vamos a Perú y Panamá, porque es una inversión que se puede hacer. Pero no se puede hacer una inversión en Colombia, por ejemplo. Para sonar en Colombia necesitas $200,000 para una canción. Y te vas y te pegas con una industria gigantesca, ¿no? Donde esos mismos 200,000 tiene Fonseca y tienen un montón de buenos artistas. Entonces, que ya tienen un camino largo andado también y caminado. Ahora, ¿qué pasa por el contrario? Viendo el otro lado del espejo, el Ecuador sigue siendo una meca para la presentación de muchísimos artistas. Prácticamente en las giras internacionales vienen los artistas de fuera y creo que se lleva unos buenos recursos de aquí del Ecuador. Sí, porque la industria está enfocada en la música, en lo que ellos llaman la tendencia. Cuando tú hablas con un amigo de radio, yo me llevo bien con casi todos los amigos de radio. Y me dicen, es que es la tendencia, Fausto, no podemos imponerle a la gente canciones. Me digo, ¿qué tendencia, loco? O sea... Si no le pones ahí, la gente no la conoce, pues, ¿no? Claro, o sea, ¿dónde está la producción? Se marca la tendencia porque se conoce también. Claro, y la tendencia es una decisión finalmente americana o mexicana o colombiana, pero no puedes decir que el público está pidiendo eso, lo que pasa es que es lo único que conoce. Pero no conocemos los mismos ecuatorianos el nuevo material de Israel Brito, que es maravilloso. Así es. El de Carla Canora. El de Juan Fernando se conoce y pienso que el mío se conoce. Solitario Corazón. Solitario Corazón, que vendió 52,500 copias, se ganó 17 discos de oro, gracias a la gente que compró un disco original. Sí, que ese es otro tema, porque mucho es pirateado. ¿A ti te están pirateando? A mí no me piratearon porque ¿Por qué? me porté ¿Qué milagro sapo. hiciste? A ver. Bueno, verás lo que pasó. Que justo coincidió, Dios nos bendijo y cuando yo iba a lanzar mi disco, nos pidieron una reunión en el Ministerio de Cultura y nos dijeron, nos interesa que un disco original sea vendido por el canal pirata. Ya. Que hay un sector de la piratería que se está legalizando, que se llaman ASECOPAC, ASAVIP, algunas asociaciones. Y también están los otros que son directamente, ¿no?, piratas, traficantes, ladrones, malas gentes. Y entonces, a la final, pues no pudimos hacer el negocio, pero nos respetaron porque ellos querían que vendamos un volumen salvaje gigantesco, de discos. Que no era posible hacerlo. No era posible ni imprimir. Porque son 200,000 una inversión gigantesca. Claro, te toca invertir $200,000 y darles 200,000 copias a aquellas mismas personas que durante los últimos 5 años se han pasado pirateando. Claro, entonces no era como muy inteligente la cosa, pero sí logramos imprimir 50,000 y... Se hizo un acuerdo. Sí, se hizo un acuerdo que no llegó a ser firmado ni siquiera, fue verbal. Pero fue verbal, ya. Y dijeron, prueben nuestra honorabilidad, nosotros conocemos la red y si es que alguien te está pirateando, te vamos a hacer una llamada.
tú en persona te acercas al IEPI, el IEPI a la fiscalía. Y la realidad de las cosas es que nunca necesitamos ir a... O sea que funcionó. Es decir, hay mecanismos que pueden ser utilizados por artistas y comerciantes y empresarios, qué sé yo, para que un disco, al menos los ecuatorianos, no se piratee, ¿no? Exactamente. Y la conciencia ciudadana en eso sí es fundamental. Que el ecuatoriano sepa que a su compatriota, a su artista de su país, tiene que comprarle un disco original. Nuestra meta... ¿Qué cuesta un disco original? ¿A cómo se está vendiendo Solitario Corazón? A $5. Que es un precio muy manejable. Lo que pasa es que había unas exageraciones de $30, de $40, $45, claro. Un CD que era demasiado. Entonces claro. Yo creo que por eso surgió la piratería en buena parte también. Sí, bueno, surgió por un montón de razones, por la misma democratización de la música, o sea, es un fenómeno histórico. Y la tecnología, la democratización de la tecnología también. Sí, sí, o sea, de todas maneras, para uno como compositor, sí es lindo llegar a una esquina del país chiquitita y que la gente se sepa las canciones. Y sabes que es gracias a la piratería. Piratería. Entonces, o sea, es un arma de doble filo, ¿no? Son un buen mecanismo de promoción y un mal mecanismo financiero. Financiero, claro. Entonces, de todas maneras, somos socios naturales, así como con las radios. Entonces, la industria es chiquita en Ecuador porque justamente somos socios, pero no somos socios comerciales con los distribuidores ni con los difusores. Entonces, lo ideal sería que la maquinaria funcione así, que la radio esté involucrada en conciertos. Definitivamente. ¿Qué saldo te deja este año a ti y a la música? Yo creo que lo más lindo de este año fue pues tener la disquera propia. Sí. Sentir que mi público está ahí vivo, vigente. Firme, fiel. Que es mi familia, es una familia masiva que tengo. Y creo además que se dieron los primeros pasos para que la industria ecuatoriana se estructure. O sea, se fundó la nueva SAICE. Y eso es un paso importante, sí. Sí. Y el gobierno está recibiendo las propuestas de la SAICE o de las diferentes entidades artísticas para poder hacer de esto una industria, porque si no, sinceramente, es muy posible, como la globalización es tan grande, que podamos desaparecer los artistas de Ecuador y queden solamente los proyectos muy populares, ¿no? La tecnocumbia, que tienen toda la razón de ser, pero también tenemos una música que podríamos exportar, definitivamente, que no lo vamos a lograr hacer si no nos sostienen. Excelente. Bien, hemos tenido un análisis un poco personal y un poco de conjunto de parte de Fausto Miño respecto a lo que pasa con la música ecuatoriana, los artistas, etcétera. Te deseamos un feliz año, que tengas muy buen año. Y con ustedes, queridos amigos, regresamos para ver algo más de nuestros segmentos cultural y qué pasa con.